Bueno, tema COVID-19, qué tema, ¿no? 2020 que va a marcar a la humanidad para siempre. Bueno, ¿y qué pasa con los hogares vulnerables frente al COVID-19? Les quiero contar esta cifra, escuchen muy bien. 7,5 millones de personas viven en barrios populares sin saneamiento adecuado. Voy de vuelta. 7,5 millones de personas viven en barrios populares sin saneamiento adecuado. Mientras que los protocolos anticontagios recomiendan medidas extremas de higiene, en la Argentina hay esta cantidad de personas que viven sin saneamiento adecuado y vamos a hablar con Victoria Yarrizo, que es economista, investigadora de la UBA y directora de la consultora CERCS, y además es autora de Atrápame si puedes, que es el secreto de la inflación argentina. Bueno, si Victoria tiene el secreto de la inflación argentina, estamos ante una semidiosa, vamos a decir algo, ¿no? Porque hay que tener el secreto. Estamos en un país muy lindo. Bueno, Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? La verdad, ¿dónde vamos a estar mejor? Dijo una vez uno acá en la radio. ¿Dónde vas a estar mejor? Y supongo que mejor que en Buenos Aires están ahí, ¿no? No, acá la verdad, tenemos pocos contagios, 60 y... Hoy, 68, 67. Ajá. Hoy. 68, está bien, 68. Ah, bueno. Ahí va. Algunos heredados, bueno, no vamos a entrar en... Claro, sí. Algunos que vinieron de otras localidades cercanas, no vamos a entrar en detalle. Pero la verdad que cuando uno piensa en la vulnerabilidad de las personas, tenemos que remontarnos a décadas y décadas y décadas. Que después una pandemia ponga al desnudo las falencias de los servicios más esenciales de un país, me parece que es algo incontrastable, que los números nunca mienten. Sí, no, la cantidad de hogares que hay que no tienen, por ejemplo, un baño en su casa, ni siquiera en su terreno, o que tienen el baño pero no tienen descarga en el baño, o no tienen lavatorio. La realidad es que eso es algo que ya se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo. Además, por ejemplo, una inversión en que todos los hogares del país tengan, por ejemplo, agua en la casa, te evitaría muchísimos gastos después en el sistema de salud, ¿no? Uh-huh. Porque todos esos hogares que no se lavan bien las manos, que no se pueden higienizar adecuadamente, o que lavan los platos en el mismo lugar que después toman el agua o se usan el agua para lavarse los dientes. Esas realidades uno las ve en esos lugares porque por la falta de accesos, ¿no? El tema de, por ejemplo, otra cosa que acumula y que no ayuda para esto del coronavirus son los pisos de tierra, los hogares con pisos de tierra. Entonces, son déficits que hay ahí por resolver y que me parece que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto de manera muy, muy rápida. Vamos a los datos. ¿Me comentás 3, 4 datos o los que tengas apuntados que hablen de cifras y de detalles que tengan que ver con esta desnudez que nos entrega la pandemia en estas condiciones que hay mucha vulnerabilidad por todos lados? Sí, por lo menos tenés, por ejemplo, 3 millones de personas que no tienen descarga en el baño, son 3,5 millones de personas sin descargas en el baño, 7,5 millones de personas que no tienen acceso a un saneamiento adecuado, después hay más de 1 millón de personas que viven cerca de basurales, y todo eso son focos de contagios, ¿no? Después tenés una cantidad de hogares donde duermen 4 personas en la misma habitación, pero más allá del tema... Ahí estamos hablando de hacinamiento también. Claro, pero entonces, bueno, todo eso te propaga el contagio, pero más allá de eso, el tema del acceso a condiciones de higiene básicas es lo que hoy, por eso el temor a que el virus entre en los barrios más vulnerables, porque una vez que entra, va a ser la probabilidad de que agarre una propagación rapidísima es muchísimo más alta que si entra en un hogar de clase media o clase media alta o clase alta. En esos lugares, por ejemplo, tienen menos acceso a los barbijos, al alcohol en gel, incluso se ven muchas veces expuestos de comprar alcohol en gel que los compran en la calle y que tienen otros ingredientes y no son truchos, no es alcohol en gel, entonces, digamos, están muchísimo más expuestos. Entonces, por eso me parece fundamental, hay muchos hogares que tienen, el agua llega hasta la puerta de la casa, uh-huh, pero no han hecho el último metraje para ponerla adentro, porque Aguas Argentinas, por ejemplo, te la lleva hasta ahí y después la inversión la tenés que hacer vos. Entonces un hogar que no tiene los recursos para hacérsela queda así por años. Entonces tiene el agua afuera, la usa afuera, pero obviamente cuando la tenés afuera no la usás con la frecuencia que si la tuvieras adentro. Por ejemplo, claro, vas al baño y no tenés agua. Uh-huh. Entonces
Son todas cosas que me parece fundamental que el Estado hoy por hoy invierta en resolver esto. No lo vas a resolver de un día para el otro, pero parte de esta cuarentena ya pasaron, ¿cuántos meses? Setentena ya, Exacto. Vamos por la setentena. Entonces, yo creo que esto, así como se preparó el sistema sanitario, habría que haber preparado todos estos hogares por el riesgo a que entre el coronavirus ahí. Más allá de que cualquier persona se merece por lo menos el acceso a algunos sistemas. Ahí quería hacer pie en la siguiente parte de la conversación. Porque nosotros, a ver, cuando uno habla de políticas y habla de dirigentes, yo generalmente me rijo por una cifra que es la que miro, que es la primera que miro, hablo por mí, que es el índice de pobreza. Hace décadas con ese, que el 30% de esa pobreza no se mueve, siempre es para arriba. Sí, exacto. Entonces, puede ser... Debajo de... Sí, decime. No, que hablemos también de la indigencia, que es... No, claramente. Después de ahí podemos hacerle doble clic a 30% y vamos abriendo las otras solapas. Indigencia, falta de preparación, falta de escolaridad, falta de nutrición. ¿Cuántos desnutridos hay en la República Argentina y en el mundo que se han muerto de a decenas de miles, mucho menos que el coronavirus? No quiero comparar, pero digo que si vamos a cifras, como los accidentes de tránsito, está bien, no es que uno tiene que parar el tránsito, ¿no? Hay que educar y hay que tener mejores rutas, etcétera. Bueno, pero para eso se necesita inversión. Vos pensás, y esto te lo digo a título personal, como profesional, como economista, como investigadora también, que la pandemia va a dejar un cambio de paradigma en lo que es la inversión de lo importante y la redistribución de lo importante, y acá voy al dato quizás más pesimista y realista quizás, que cuando todo esto se normalice va a ser todo igual. Mira, yo no soy tan optimista. ¿Por qué? Porque sería optimista si viera cuadrillas de gente resolviendo los problemas sanitarios de todos estos hogares de los que hablamos. Y la verdad, yo veo cuadrillas de gente yendo por los hogares a ver si tienen o no tienen el coronavirus. Entonces, si me preguntás, realmente no soy tan optimista. Sí, veo que se ha invertido en el sistema de salud y creo que en eso vamos a tener mejoras, pero en lo otro no lo estoy viendo. Va a haber cambios de comportamientos, me imagino en general, ¿no? Pero, por ejemplo, acá se requiere muchísima educación. Uno cuando va a los barrios más vulnerables, también están muy ajenos a la realidad de lo que está pasando, ¿no? No sé hasta dónde son conscientes hasta que aparece algún caso. Quizás en el conurbano son más conscientes que en los barrios vulnerables de muchas ciudades del interior del país, donde uno no ve que se estén tomando los recaudos. Pero respondiendo a tu pregunta, la verdad que no soy tan optimista. Ojalá así sea. Me corro un poquitito del tema y me voy a La Atrápame si puedes, que es el libro que has escrito. Te has metido en un tema hermoso, ¿no? En la inflación. Es como hablar en Bahía del Viento, siempre está. Sí, siempre. ¿Qué hacemos con la inflación en Argentina? ¿Es un mal crónico? ¿Es irreparable? Porque uno mira la región y dice, bueno, hay países que han podido domar la inflación. En la Argentina es imposible, no se quiere, no se puede. No me diga que no hay pericia, porque hay gente que lo puede hacer. O el costo político es tan grande que nadie le quiere poner el cascabel al gato. Yo creo que lo que pasa es que para resolver la inflación necesitas un conjunto de medidas, que no es una. Hay todo un sector que cree que es un problema, la inflación es un problema monetario exclusivamente. Entonces, la pregunta que hay detrás de eso es, bueno, ¿por qué tenés los problemas monetarios que tenés, no? Y entonces ahí empezás a ver otras dificultades. Por ejemplo, Argentina es un país que por su cultura y por todas las crisis que ha tenido, por su historia, ahorra en dólares. Entonces, vos te ves forzado. O sea, no podés cambiar esa cultura de un día para el otro. Cuando vienen los gobiernos y dicen hay que pensar en pesos, hay que ahorrar en pesos, la gente no lo va a hacer porque se lo diga. El secreto es cómo generás confianza, porque esto es una cuestión de confianza también. Claro. Tu moneda es tan fuerte que pensás solamente en peso. Claro, pero vos tenés que generar confianza al mismo tiempo que resolver el problema, porque si no resolves el problema no vas a generar confianza. Entonces, vos estás obligado, por ejemplo, a exportar
muchísimo más de lo que están obligados otros países del mundo, porque necesitas, para empezar, generar dólares. Entonces estás obligado a tener una política exportadora muy agresiva, tanto de exportaciones de bienes como de servicios. ¿Argentina la tiene? No, no la tiene, al contrario. El exportador hoy se ve castigado por los derechos de exportación, hablemos de los exportadores de valor agregado, por las demoras para exportar, porque exporta tiene que cambiar los dólares y si importa tiene que volver a comprar los dólares, porque se le acumulan saldos técnicos de devoluciones de impuestos que no se les devuelve, porque los costos logísticos de la Argentina son carísimos, el ferrocarril nunca se terminó, las vías de puertos que también pueden abaratar, también tenés mafias manejando los puertos. Entonces, ese es un frente que vos necesitas resolver, necesitas abastecer dólares porque el dólar en la Argentina es una de las vías directas de inflación. Entonces, cada vez que te aumenta la demanda de dólares, te aumenta el precio y eso se te va a precios minoristas. Y por otro lado, Argentina es un país extraño también porque es un país culturalmente desarrollado, o parecido a los países desarrollados, pero económicamente subdesarrollado. Entonces, el nivel de consumo de la Argentina es un nivel de consumo exigente. La Argentina es exigente con su consumo y entonces también sos muy dependiente del consumo importado. Entonces, cuando las empresas locales quieren producir, muchas veces necesitan importar partes y piezas porque el producto local no tiene la suficiente calidad. Entonces, otra cosa que vos podés hacer hoy es mejorar todo lo que es tecnológicamente la producción de productos nacionales, tener una industria... Pero ¿cómo incentivás a esa gente a que tenga la chance de bajando de costos, emplear, comprar máquinas, confiar en una cadena de calidad de productos para adquirir, para poder desarrollarse, tener créditos para poder acceder a estas cosas y poder producir y así dar empleo, o sea, generar empleo? Exacto. Necesitas señales, por ejemplo, vos tenés un sistema financiero enorme, pero que no está dirigido al sistema productivo. O sea, el crédito en la Argentina es carísimo y escaso, y el Banco Central no toma tampoco cartas en el asunto para abaratar el crédito, para regular las tasas. Entonces, cuando te sacan líneas subsidiadas o con algún descuento de tasas, siguen siendo caros para la rentabilidad que tiene un proyecto de inversión en la Argentina. Entonces, tenés que tener un sistema financiero al servicio del sector productivo, para empezar. Tenés que generar condiciones para invertir. Por ejemplo, si vos, de alguna manera, una propuesta es ahora, bajar costos tributarios. Entonces, gravemos más al patrimonio y gravemos menos lo que sería el flujo, a ganancias, IVA, al consumo, etcétera. Pero si vos gravás más al patrimonio, también de alguna manera vas a generar que se te encarece tener dinero muerto y vas a generar más incentivo para invertir en el sistema productivo. Vos pensás que en Argentina es mucho más rentable la inversión financiera que la inversión productiva. Y eso en ningún país puede ser rentable ni productivo así. Entonces volvemos al tema de que vos necesitas hacer cosas para exportar hoy por hoy, es una de tus urgencias. Por otro lado tenés el Estado, que es un Estado enorme, pero tenés un Estado enorme porque el Estado argentino es un Estado muy asistencialista, y que está bien que tengamos salud pública, educación pública, pero para eso tenés que generar riqueza, y la riqueza no la vas a generar desde el sector público, la vas a generar desde el sector privado. Entonces volvemos... Sí, también con tus propios recursos explotándolos, cosa que tampoco...